Pues hola amigos de Locos por Nuestra Historia, una conferencia más, una charla más, volvemos a contar con un amigo que ya ha pasado por aquí en otras dos ocasiones, que es Daniel Arberas Alonso, madrileño, licenciado en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo y máster en Historia y Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid. Escritor, divulgador, todos recordamos su paso por este canal y voy a poner a continuación los libros que ha publicado. Los voy a resumir muy someramente. Se ha especializado sobre todo en nuestra historia en el Nuevo Mundo, desde 1492. Y sobre todo tenemos que agradecerle que ha revivido, nos ha dado a conocer muchos de esos personajes que la historia había olvidado. Así, Dani, en su primer libro, Los cráneos de los conquistadores, nos da a conocer más profundamente la figura del conquistador Pedro de Valdivia, primer gobernador de Chile. Chile va a estar muy presente en varios de sus libros. Y de su legítima esposa, Marina Ortiz de Gaete. Posteriormente escribió un libro que tuvo muchísimo éxito, Conquistadores Olvidados, donde hace la semblanza o nos da también a conocer varios personajes que forjaron la epopeya de Indias. Entre otros, pues se me viene a la memoria Gonzalo Guerrero, que fue aquel soldado cautivo de los mayas que acabó sus días luchando contra sus compañeros castellanos, o no. Ya, si quieren ustedes enterarse bien, tendrán que leer Conquistadores Olvidados, de Daniel Arberas. También me viene al recuerdo Francisco de Orellana, que descubrió y navegó por el Amazonas. Su tercer libro, de mucho más honor merecedora, nos trae a conocer la figura de Aldonza Villalobos Manrique, la primera mujer gobernadora de América, que tan solo con 7 años de edad recibió el encargo del emperador Carlos para ser la rectora de Isla Margarita. Atención, con 7 años de edad, apelando pues a su derecho legítimo. Y su último libro, Alonso de Ercilla, donde nos da a conocer la figura de este soldado y poeta de las Indias. Una figura ciertamente desconocida, una figura interesantísima de un joven que, tras quedar a una edad muy temprana huérfano de padre, recorre tierras europeas para posteriormente ir a tierras araucanas a combatir contra los nativos. Si no lo han leído ustedes todavía, tienen esta feria del libro para hacerse con él. Es miembro de la asociación Escritores con la Historia, colabora con la web de Hola en su sección Café con Letras, donde realiza entrevistas a destacados autores, y también colabora con medios regionales escribiendo reseñas literarias. Organiza y participa en ciclos de conferencias sobre temática histórica y sobre novela histórica, uno de los campos que Daniel realmente controla. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy a gusto aquí contigo. No he rematado bien la entrevista, la presentación de la entrevista, porque tendría que haber dicho, y le defino yo como un buen tío. La verdad es que es una buena persona. En este mundillo que te encuentras, pues mucho ego muchas veces y Dani le puedo calificar como un verdadero caballero y como un verdadero compañero. Igualmente, Ahí lo dejo, igualmente. ahí lo dejo. Y el sentimiento es mutuo, Miguel Ángel. Aparte, ahora estamos de enhorabuena porque tienes libro nuevo, ¿verdad? Sí, efectivamente, tengo libro nuevo. He reunido una serie de artículos y de textos que yo tenía sobre la parte femenina, ¿no?, del descubrimiento y la conquista de América, que muchas veces pues, se ha desechado y se ha mantenido muy olvidada. Y es un componente que a mí siempre me ha interesado, por eso he hecho colaboraciones en medios digitales, pero descubrí un buen día hace unos meses que un medio digital donde yo colaboré, fíjate qué curioso, había desaparecido y los enlaces estaban rotos, ¿no? Entonces, esto te lo cuento como anécdota porque es uno de los motivos que yo explico para hacer esta recopilación de textos, ¿no?, sobre españolas en el Nuevo Mundo, que así se llama el libro, ¿no? Entonces comprobé que hay páginas de la Wikipedia, ¿no?, que todos consultamos a veces y tal,
donde las referencias vienen artículos míos sobre esa mujer en cuestión, ¿no? Imagínate, María de Estrada, ¿no? O Beatriz de la Cueva, gobernadora de Nicaragua, la Sin Ventura o tal. Y entonces, artículo de Daniel Alveras en el digital tal y cual, pues ya, ¿para qué lo vamos a comprar? Ya no existe. Y tú pinchabas en ese enlace y estaba rota, no te llevaba a ningún lado. Y dije, mierda, pues esto me gustaría a mí rescatarlo de alguna manera. Entonces es lo que he hecho en este pequeño libro de Españolas en el Nuevo Mundo, historias de mujeres olvidadas. En recopilar algunos de esos artículos que yo escribí hace unos años, darles una vuelta, completarlos, poner las citas a pie de página oportunas, del Pares y demás, y publicarlo en Amazon, porque he dicho, bueno, pues voy a probar esto de publicar estos trabajos en Amazon, y ahí están disponibles, sí, sí, desde hace muy poquito. Que no desmerece porque Amazon se ha convertido en una editorial que tú puedes publicar tus libros, pero que te facilita muchísimo la distribución. Es decir, llegas a cualquier sitio del mundo, no desmerece la obra porque la obra es la que es y te permite pues no estar dependiente de una editorial ni de un número muy grande. Tú puedes editar pequeñas cantidades, Realmente. pero pueden llegar a cualquier punto del mundo en cuestión de minutos. O sea que Totalmente. es fantástico y pues mira. Sí, sí, ya te digo que quería probar la experiencia y al principio decía, ostras, esto va a ser muy complicado, pero bueno, hay unas plantillas, te vas haciendo, hice varias pruebas y al final pues el libro ha quedado bastante decente y bastante bien, ¿no? Y lo que te dice, llega a que le interese, está ahí y lo va a poder leer, además lo he hecho en tapadura porque tenía yo el capricho de hacérmelo en tapadura y también está en versión digital. Así que nada, es una herramienta más, puesto, claro que sí. Pues ya lo saben todos los amigos de Locos por Nuestra Historia. El nuevo libro de Daniel Arbera lo tienen ustedes en Amazon. Españolas en América. Españolas en el Nuevo Mundo. Españolas en el Nuevo Mundo. Pues nos lo quitan de las manos. Así que nada, hoy vamos a hablar de Alonso de Ercilla, que es tu anterior libro. Cuéntanos qué te llevó a escribir de Alonso de Ercilla. Ayer grabé un programa con un amigo puertorriqueño y le dije que hoy ibas a estar aquí y me preguntó qué tema vais a tratar. Digo, bueno, vamos a hablar de Alonso de Ercilla. Lo tiré el balón diciendo, pues no vas a saber, igual que el 99% de Sí, los españoles quieren a Alonso de Ercilla. Y dices, coño, Alonso de Ercilla, oye, un tema interesantísimo, pero ¿le conocen en España? claro, Ahí claro. está, tío, ahí está. Ahí está, totalmente. Si es que al final, joder, uno de los principales motivos es dar a conocer a Alonso de Ercilla, ¿no? Porque fuera de los ámbitos muy literarios o de filólogos y demás, que lógicamente conocen su obra, han leído La Laucana, el poema épico de Alonso de Ercilla, que fue un pelotazo en su tiempo, como luego os contaré. Pero en cambio, sobre Alonso de Ercilla, pues, yo no encontraba ningún libro, ¿sabes? Más allá de los apuntes que se hacen en las sucesivas ediciones de la Araucana, ¿no? Entonces me llamaba la atención, porque este personaje reúne lo mejor de ese siglo de oro español, lo mejor del Renacimiento, lo mejor del siglo XVI español, que es soldado y es poeta, que es un hombre versado, que es un hombre culto, y es un hombre que va a América. Entonces rompe ese estereotipo tan negativo que se ha instalado en muchas mentes, que por supuesto yo no comparto, ¿no? De que todos o prácticamente todos los que se embarcaban hacia el Nuevo Mundo pues eran analfabetos o semianalfabetos y hombres sedientos de oro y poco más, ¿no? O sea, eso que tan, bueno, una opinión tan negro legendaria, ¿no? Pero que permanece en el imaginario de mucha gente aquí en España. Entonces, claro, dices, coño, te pones a leer un poquito sobre Alonso de Ercilla y vamos a ver si Alonso de Ercilla era un tipo que para nada necesitaba ir a América, o sea, no tenía ninguna necesidad. Pero es fruto de su tiempo, del espíritu de la época, del espíritu de la cultura, del espíritu de servir a su rey. Y, y eso es el primer motivo, ¿no? Y dices, bueno, pero vamos a ver, yo que había escrito, como tú bien has comentado antes, libros sobre esta historia en América a partir del descubrimiento, la conquista, la población de América, la colonización, y un montón de personajes olvidados que he rescatado en otros libros, digo, quiero hacer una novela histórica sobre uno de nuestros conquistadores.
Claro, Cortés, Pizarro, bueno, ya están muy trabajados. Ha habido muchos libros recientemente muy potentes y muy buenos, ensayos, novelas, de todo. Y a mí siempre me atrae que a veces yo digo, pues igual me tiro piedras sobre mi propio tejado, porque me atraen personajes más secundarios, entre comillas, o menos conocidos, ¿no? Porque si vas por la calle y dices Hernán Cortés, bueno, a quien más quien menos pues le suena y sabe ubicarlo, ¿no? Pero si dices Ercilla, pues seguramente ni idea, la mayoría. Pero a mí me atrae porque yo creo que hacemos una labor, cada escritor, pues de centrarnos en un tema que nos apasiona y darlo a conocer, ¿no? Más allá de que sea popular o menos popular, ¿sabes? Dice, bueno, pues igual no vendo tantos libros. Igual si hubiera escrito sobre Núñez de Balboa, ¿no? Que también tiene un novelón, pues vendería más libros. Pero bueno, en esta vida no todos venden libros, ¿no, Miguel Ángel? Yo qué sé, El problema, Dani, de nuestra historia es que tenemos tanto, totalmente, tanto, tanto. totalmente, tanto. Y bueno, sobre Blas de Lezo nadie sabía nada hasta hace, ¿qué te Sí, digo? 10 años, 15. Quizás algo más, quizás 20 años ya. Vale, Y fíjate, yo creo que lo puso de moda Pablo Victoria, que en paz descanse, fue el primero, con sí. su fantástico libro El día que España venció a Inglaterra. Todos descubrimos a Blas de Lezo, todos nos enamoramos de Blas de Lezo y bueno, nuestro común amigo Salva hizo la fantástica escultura que tiene Suscriptores, seguro, tú y yo. y todo el mundo parece que ya conocía a Blas de Lezo de toda la vida. Pues yo Sí, creo que muchas veces tiene que haber un Pablo Victoria, un Daniel Veras que te den a conocer un personaje y que te acabes enamorando de esa vida, de esas historias. Y si no hay alguien que va abriendo brecha, pues esos personajes pues siguen condenados al ostracismo, al olvido y pues hay que pues investigar, hay que sí, rascar. sí, no, no. Puede ser lo que tú dices, porque precisamente a mí lo que me atrae es escribir o contar algo sobre lo que no se ha escrito, apenas, que no se ha contado, por lo menos en España. Yo no conocía ningún ensayo, ninguna novela sobre Ercilla. Sí que poco después de publicar mi novela, resulta que descubrí que había una escritora en Chile que había sacado una novela sobre Ercilla. Pero claro, en Chile, lógicamente, es mucho más conocido, ¿no? Pero solo esa y tal, ¿no? Y aquí en España no conocía y digo, bueno, pues yo me voy a lanzar con Ercilla porque es un tipo que lo merece, ¿no? Joder, vamos, y pasó a la historia y fue admirado por los más grandes literatos de su tiempo, ¿no? Por López, Cervantes y demás, ¿no? Y entonces, esa fue el primer aldabonazo. Y entonces, claro, cuando yo me pongo a trabajar sobre Ercilla, sobre el personaje, pues claro, descubro que lo primero, Ercilla es madrileño, ¿vale? Él nace en 1533 en Madrid. Y además es bautizado en la iglesia de San Nicolás, una de las más antiguas de Madrid, que está muy cerquita de la calle Mayor. Y dices, coño, pero si yo pensaba que era vasco, ¿no? Mucha gente dice, no, Ercilla, tal. No. Su familia paterna sí que procedía de Bermeo, ¿no? Y era pues de esa zona. Pero él nace en Madrid. Y dices, ¿por qué nace en Madrid? Porque su padre, que es don Fortún García de Ercilla, era un hombre del rey, era un hombre de su consejo real, era un hombre de leyes, era un jurisconsulto que había estudiado en Salamanca y después va a estudiar a Bolonia. Y es un hombre muy preparado. Y es un hombre que cuando llega el rey Carlos, a Castilla, lo incorpora de inmediato a su séquito, ¿no? Ese séquito que él trae de flamencos y tal, y que genera, bueno, todo lo que sabemos, pero también hay unos cuantos castellanos. Y uno de ellos es Fortún García de Ercilla, el padre de. Entonces, este personaje paterno es muy importante porque le hace estar en un entorno cortesano, ¿no? Desde que nace. ¿Qué ocurre? Que su padre fallece justo un año después de que nazca Alonso, ¿vale? Entonces él es huérfano de padre desde que tiene un año. Es el menor de 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres. Y claro, su madre, doña Leonor de Zúñiga, también es una mujer, digamos, de la mediana nobleza, ¿vale? Tiene algunas tierras y señoríos en la zona de Bobadilla, de Nájera, ¿vale? Y ella, como viuda de Don Fortún, pues bueno, se le va a asignar una pensión y va a poder más o menos sacar adelante a su numerosa prole con esas rentas del señorío y alguna ayuda de parte de la corte. Pero claro, entonces tenemos a un niño, Alonso,
que crece sin padre prácticamente, bajo la tutela de la madre y de sus hermanos mayores, ¿no? Y él va, pues bueno, educándose un poco de aquella manera, ¿no? Sí, recibiendo las primeras letras, las primeras enseñanzas y demás. Esto, la infancia transcurre así, eh, hasta que la madre va a ver peligrar su señorío de Bobadilla y de Naje. Hay unos pleitos, ¿vale? Estos pleitos farragosos de aquellos tiempos, y va a acabar perdiendo la posesión de ese señor, ¿vale? En torno a 1545-1546, o sea, Ercilla tendrá 12, 13 años, ¿vale? Entonces, claro, la madre ya no tiene la principal fuente de ingresos para mantener a sus hijos. Es verdad que el hijo mayor muere jovencito, a una hija la casa joven con un primo, bueno, va ella colocando como puede a sus hijos, pero todavía le quedan 3 o 4. Y ella, claro, al rey, acude al rey Carlos, ¿no? Claro, en memoria de su difunto esposo, que tanto le sirvió los primeros años aquí en Castilla, y consigue entrar ella como guardadamas de la infanta María, ¿vale? La hermana del príncipe Felipe, del futuro Felipe II, y consigue colocar a una hija también con ella en la casa de esta infanta María, y a su hijo pequeño Alonso le consigue meter como paje de este príncipe, el hijo del rey Carlos, ¿vale? Estamos en 1548, en ese proceso. Entonces Ercilla ha cumplido 15 años. Es un mozalbete, ¿vale? Que ha recibido, sí, primeras enseñanzas, pero que todavía está por completar su formación. Y claro, a los 15 años, él entra a servir al mayor príncipe de la cristiandad y que va a ser el mayor rey en breve de la cristiandad, que es el príncipe Felipe. Y al poco de incorporarse con esos 15 años de edad, el príncipe Felipe va a iniciar el felicísimo viaje, el famoso viaje que hizo, reclamado por su padre en Bruselas, para que conociera todos los estados y señoríos que él heredaría, ¿no? Y se embarca con un séquito, claro, de nobles, condes, duques, los más grandes del reino, y también de servidumbre de su casa. Y entre ellos va un joven Alonso de Ercilla, un joven paje, que ha quedado bajo la tutela de Juan Cristóbal Calvete de Estrella, un gran humanista, maestro de latín del príncipe Felipe y preceptor de todos los pajes que sirven al príncipe. Este Cristóbal Calvete de Estrella es el que va a publicar años después en Amberes la crónica de ese felicísimo viaje, que va a durar 3 años y pico, y que va a hacer recorrer a ese séquito imponente desde España a Génova, después a Milán, después a Saboya, Borgoña, Bruselas, Flandes, Alemania. Va pasando por todas estas ciudades el príncipe Felipe, donde le juran lealtad, les hacen grandes fastos de recibimiento y demás. Y este joven Alonso se va empapando de eso. Y encima, bajo la dirección de su maestro, de Calvete de Estrella, va completando esa formación que le ha faltado un poco de infancia, ¿no? Va leyendo a los clásicos, a los griegos, a los latinos, va completando sus conocimientos de geografía, va palpando la realidad de estos estados y señoríos tan diferentes, pero que pertenecen a la corona española. Y, en fin, es una experiencia apasionante para un joven Alonso. Ese mundo de viajes que inicia con 15 años de edad va a estar muy presente en toda su vida. Ercilla va a ser sobre todo un viajero, ¿sabes? Un viajero. En busca siempre, pues, de conocer los lugares, de sacar provecho de sus viajes, de esas amistades que va a ir haciendo, ¿no? O sea, es un hombre con un alma muy viajera. ¿Qué ocurre? 3 años después de este felicísimo viaje, en 1551, verano de 1551, el príncipe Felipe ya regresa a Castilla. En Castilla se ha quedado, que no lo he dicho, la infanta María, su hermana, que se ha casado con el archiduque Maximiliano de Austria. Se han quedado de regentes en esos 3 años, porque el rey Carlos está en Bruselas, ¿vale? Entonces se han quedado de regentes. Y con ellos se ha quedado la madre de Ercilla y la hermana de Ercilla, como comentábamos antes, que son servidoras de la infanta María. Cuando regresa Ercilla con el séquito del príncipe,
la infanta María y el archivo de Maximiliano dice, vale, perfecto, pues ya que estás tú aquí, nosotros nos volvemos, nos vamos para Viena, ¿vale? Qué hace el joven Alonso? Está muy apegado a su madre con 18 años y tal. Pide permiso al príncipe para acompañar en ese viaje a su madre. Y efectivamente, o sea, nada más regresar de todo ese periplo europeo, vuelve a acompañar a su madre a la corte austríaca, ¿no? Por eso decía que ese espíritu viajero está muy presente desde niño. Y estas experiencias le marcan profundamente porque va conociendo a grandes personajes de la Europa de entonces, va leyendo todo lo que cae en sus manos, va hablando varios idiomas, entonces va completando una formación humanística muy potente, ¿vale? De ahí va a regresar en 1550. ¿Por qué? Porque tiene noticia de que el príncipe Felipe se va a casar con María Tudor, con la reina inglesa, la famosa desdentada vieja que le sacaba no sé cuántos años, que era, en fin, bastante poco deseable, pero le tocaba, ¿no? El príncipe Felipe, y le interesaba también esa alianza, ¿no? Y entonces Alonso regresa, porque él sigue siendo un servidor del príncipe Felipe, justo a tiempo para unirse al séquito que se embarca en Cantabria para partir a Inglaterra, ¿no? Para los esponsales del príncipe Felipe y la reina María. Allí está en Londres cuando ocurre, cuando llegan noticias de las... Claro, el rey Carlos ya está bastante, en fin, bastante mayor, aquejado de diversos problemas de salud y va, como sabemos, legando asuntos en su hijo y futuro heredero. Los asuntos de Indias ya los controla el príncipe Felipe desde hace. Entonces a Londres llegan mensajeros constantemente sobre lo que ocurre en el Nuevo Mundo, ¿no? Y a Londres, cuando está allí, en julio de 1554, que se va a casar con María Tudor, llega un mensajero dando noticia de que a Pedro de Valdivia, su gobernador en el reino de Chile, lo han masacrado los mapuches, ¿no? Los araucanos. Prácticamente se lo han comido vivo, ¿no? Según cuentan algunas crónicas. Y toda esa gobernación que tanto ha costado para el propio y difunto Valdivia ir avanzando poco a poco, está en riesgo de perderse. Pero es que además, en Perú, en el reino de Perú, del virreinato del Perú, hay otra rebelión que ha saltado. Francisco Hernández Girón, después de la de Gonzalo Pizarro de años atrás, que fue la gran rebelión de los encomenderos contra la aplicación de las leyes nuevas de 1542, que pretendían favorecer precisamente a los indios y que no se abusara de sus horas de trabajo, se les pagara un salario, que los primeros conquistadores y encomenderos no pudieran heredar esas grandes territorios a perpetuidad. Bueno, en fin, eso causó mucho descontento en Perú. La más importante rebelión fue la de Gonzalo Pizarro, pero después, justo unos años después, Francisco Hernández Girón, otro encomendero rico de la zona de Cuzco, también se rebela contra esa aplicación de las leyes que le están quitando poder a esos primeros conquistadores que habían amasado grandes haciendas y grandes ganancias, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, tenemos Perú en llamas otra vez y Chile arrasado y amenazado por los mapuches araucanos. Hay que dar un golpe encima de la mesa. O sea, Pepe Felipe dice, vamos, hay que nombrar un virrey inmediatamente y un nuevo gobernador de Chile. Alonso de Ercilla está muy cerquita del príncipe, tiene noticias de esto. Incluso en algunos documentos se dicen que conoció a Jerónimo de Aldarete, el segundo de Valdivia, que es el que lleva noticias allí de esta situación, ¿no? Y entonces él debió quedar impactado, ¿vale?, por lo tremendo de lo que estaba ocurriendo y también fascinado por las historias que se contaban, ¿no?, de aquellas tierras lejanas y peligrosas y demás. Y es ahí cuando le salta un clic en la cabeza, que es un poco un clic de aquel tiempo, dice, bueno, yo que soy un cortesano, que tengo una vida plácida, porque ser cortesano del príncipe Felipe, pues era una vida muy plácida en aquel tiempo, que tengo una formación humanística muy potente, que he viajado y me he recorrido toda Europa, quiero dar un paso más. Quiero cruzar el océano y viajar al Nuevo Mundo. Y qué mejor manera de hacerlo y momento que ahora. En el séquito que va a ir con el nuevo virrey del Perú, don Andrés Hurtado de Mendoza, y que va a llevar también al nuevo gobernador de Chile. Y claro, el príncipe Felipe tiene ahí a Jerónimo de Aldarete, el segundo de Valdivia, que hace el nombre Jerónimo de Aldarete.
Entonces se va a formar una gran flota en Sevilla de 90 aviones, barcos y tal, porque van a llevar un refuerzo importante de tropas para el Perú y hacia Chile. Y ahí se embarca con 20 años, que tendría ahí 20, 21 años, se embarca este Alonso de Cía. Ese hombre, pues por lo que te decía al principio, o sea, que nada tiene que ver con muchos otros perfiles. O sea, es un cortesano, es un hombre del príncipe, ¿no? Y bueno, ¿qué necesidad tiene? Ninguna. Pero es que, bueno, es un poco el plus ultra, es el ansia de aventura, es el ansia de defender los territorios de tu rey, ¿no? Es ese, pues la espada y la pluma, ¿no? Eso lo llevan dentro. Y Arcilla es un hombre viajado, es un hombre leído, pero le falta conocer medio mundo, que es el que está al otro lado del océano. Y ahí va Arcilla embarcado. Y ahí empieza la gran aventura de su vida. ¿Eh? Lo que le va a cambiar y lo que le va a hacer al fin y a la postre pasar a la posteridad. Fíjate qué curioso, pues bueno, en fin, por resumirte un poco el tema, pero bueno, como todas las travesías, pues va a haber infortunios, tempestades, al poco de salir tienen que regresar a Cádiz, justo al galeón de Valdivia, perdón, de Ercilla, donde va el gobernador de Chile, sufre ciertas averías, tienen que regresar, se separa del resto de la flota, el resto de la flota continúa, al final van a llegar a Panamá, y justo en Panamá, Jerónimo de Aldarete, el primer gobernador nombrado directamente por el rey, porque Valdivia se había como autonombrado, esas cosas que hacían a veces los conquistadores para asentar sus reales en el Nuevo Mundo, ¿no? Como hizo Cortés también, pues funda una ciudad, un cabildo, no sé qué. Bueno, después ya el rey me reconocerá todo esto, ¿no? Eso lo hizo Valdivia y así fue. Pero el primer gobernador nombrado directamente por la corona, que era este Jerónimo de Aldarete, fallece porque ha contraído unas fiebres a bordo de aquellas tan frecuentes y fallece justo antes de regresar y pisar de nuevo Chile, ¿no? El territorio que se le había asignado. ¿Qué hace, qué hace el nuevo virrey? Don Andrés Hurtado de Mendoza. Dice, bueno, tengo aquí a mi hijo, que es García, Hurtado de Mendoza, le voy a nombrar a él, por delante de otros dos capitanes veteranos de la conquista de Chile que estaban esperando que fueran ellos. Francisco de Villagrán y Francisco de Aguirre. Pero bueno, estas cosas ocurrían. Y García, que bueno, que era un hombre valeroso y demás en el combate, tenía un carácter bastante peculiar, bastante díscolo, ¿no? Según parece. Pero bueno, su padre confía en él para internarse en ese Chile y recuperar todo lo que se había perdido y continuar avanzando. Claro, primero llegamos a Perú, saltando un paso. Miguel Ángel, claro, llegamos a Perú donde había una rebelión de Francisco de Girón. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan a Perú, claro, desde que han llegado las noticias a Londres hasta que hemos llegado a Perú ha pasado allí medio años, ¿no? Entre los preparativos, el correo, demás. Y claro, cuando llegan a Perú, la rebelión de Hernández Girón ha concluido, ha sido sofocada y se le ha justiciado convenientemente, ¿no? A él, a sus seguidores. Entonces, el Perú está, digamos, pacificado, ¿vale? Pero Chile sigue en riesgo cierto y es donde hay que mandar ese refuerzo. Ahí va García Hurtado de Mendoza con sus tropas y ahí va Alonso de Ercilla, que lo que quiere es pelear, lo que quiere es luchar. Entonces, en Perú ya no hay contienda a la vista, yo quiero ir a ese Chile ignoto y lejano, ¿no? Donde además él ha oído ya historias de los pinos araucanos, de estos mapuches que no se rinden jamás, que atacan en oleadas, profiriendo alaridos, o sea que no tienen ningún temor a las bajas sufridas, que son muy anárquicos, pero son muy fieles y muy orgullosos y no se rinden. Entonces, bueno, para el joven Ercilla, pues ahí arranca su verdadera epopeya, ¿no? Claro, cuando llegan a Chile, este refuerzo, pues intentan construir un fuerte, tal, bueno, sufren ataques, hay avances y retrocesos, o sea, la conquista de Chile fue así desde el principio, o sea, eran campañas estacionales, eran campañas cuando el tiempo lo permitía, como en otras muchas contiendas, eran campañas de primavera y verano. Pues el sur de Chile, sobre todo a partir del río Biobío, es muy húmedo, muy lluvioso, grandes lagos, cordillera,
en fin, no es muy fácil, terrenos muy difíciles de manejar y muy dificultosos para la caballería, ¿vale? Entonces eran campañas intermitentes, pero bueno, ese refuerzo consigue ir retomando parte del territorio que se ha perdido. Y Ercilla, lo curioso de esto, Miguel Ángel dice, bueno, pero ¿y cuánto tiempo estuvo en Chile o se distinguió en el combate en alguna especial ocasión? Bueno, él cuenta, claro, él da algunos retales en su propio poema, ¿no? En algunos versos, y hombre, él se atribuye ciertas pequeñas hazañas. Quizás la más interesante, que parece que sí que pudo ser, es que él fue de los primeros que exploran el archipiélago de Chiloé, ¿vale? La isla grande de Chiloé. Él es de los primeros que se adentran por ahí bueno, sí que participa en otras batallas y contiendas. Pero lo más curioso que te iba a comentar es que él en Chile apenas está año y medio, 2 años, fíjate. Año y medio, 2 años en los que, como te digo, hay 3, 4 batallas, persecuciones, cabalgadas, en fin, ataques, pequeñas emboscadas. No son batallas a campo abierto, no son grandes contiendas. Pero eh, ese periodo le va a marcar, o sea, le va a marcar la naturaleza, le va a marcar la bravura de los contendientes. O sea, porque lo que hace Ercilla luego, en su obra La Araucana, es que alaba al enemigo. Claro, esto también era muy normal, me puedes decir, para agigantar tu hazaña, ¿no? Bueno, si yo pongo por las nubes al enemigo, pues más gloria se me da a mí por haberle derrotado. Pero es que en ese caso sí que se cumplía, porque aunque se consiguieron avances, luego se volvieron a perder. Y luego, muchos años después, ya muerto Ercilla, en 1598 ocurre el desastre de Curalaba, donde los mapuches otra vez se rebelan contra la autoridad española y masacran a otro gobernador, a García Óñez de Loyola, sobrino nieto de don Ignacio de Loyola. Eso en 1598. O sea, a final de siglo, Chile vuelve a estar en llamas totalmente. ¿Sabes? Y en el siglo XVII ya no quedará ya más remedio que llegar a pequeños acuerdos y paces con distintos planes de mapuches y araucanos, ¿no? Y ahí se apaciguará un poco la cosa. Pero Chile, yo siempre digo que fue una conquista incompleta, ¿sabes? O sea, no se llegó a dominar del todo. También las tropas no eran muy abundantes, la orografía y la bravura de sus habitantes. Pero claro, Ercilla solo está 1 año y medio, 2, y además sale de Chile de una manera, digamos, irregular. O sea, porque se enfrenta con ese gobernador García Hurtado de Mendoza, el hijo del virrey, y como adelanté antes, tenía un carácter un poco peculiar, ¿no? Muy severo en el mando, parece que hay un incidente poco aclarado, por un desfile, por una celebración, donde Ercilla ocupa un lugar, discute con otro soldado, en fin, estas cosas también del protocolo y de la preeminencia en desfiles o celebraciones era algo muy sentido entonces. Y García irrumpe, le pega un mazazo a Alonso y es encarcelado. De hecho, él cuenta incluso pues, que estuvo condenado condenado a muerte, ¿no? Pero bueno, al final consigue tal y consigue ser escarcelado pero tiene que abandonar sí. O sea, él acaba de manera un poco honrosa o poco clara su participación en Chile. Él se vengará luego de García, ¿sabes? En los versos de la Araucana le dedica algún regalito, ¿no? Por ese incidente confuso, ¿no? Pero digamos que él, en 1558-59, él ya tiene que salir de Chile. Entonces se asienta en Perú. ¿Y qué hace en Perú? Por reclamar su salario, pues se lo niega, ¿no? Y entonces, claro, no tiene medios, escribe también a Rey Felipe, que ya es rey, claro, porque no deja de ser su sirviente, ¿no? Y pues para reclamar, pues que por favor que el virrey de Perú le reciba, que le pague su salario, todo lo que se le debe, que le dé Mercedes, porque él ha batallado como el que más, no sé qué. Bueno, idas y venidas de cartas y de documentación, al final consigue parte de lo que se le adeuda, pero va a tardar en regresar a España. También enferma 1 año, justo cuando está a punto de embarcar, de esas fiebres tropicales, está 1 año en Cartagena de Indias. En fin, son pequeños espacios de los que no se conoce del todo el día a día de Alonso de Ercilla y que te dan pie, ¿no? También, Miguel, para fantasear un poco en la novela, ¿no? Porque al final yo lo que he hecho es una novela histórica basándome en la biografía de este personaje, pero hay periodos o pasajes donde tú puedes jugar un poquito y meterle alguna aventura más
de las que seguramente viviría esas o parecidas, ¿no? Porque estos hombres vivían mil historias que no dejaron por escrito, ¿no? En ningún lugar. Total. Pero él cuando consigue por fin regresar a Madrid, pues han pasado casi, fíjate, él llega 1556, él regresa a Madrid como en 1563, 64. O sea, han pasado 6, 7 años, unas cosas así, ¿vale? Y se encuentra, lo primero que se encuentra es que Madrid es la capital de España, desde 1561, y que Madrid empieza a crecer de una manera tremenda, y que la corte ya se ha instalado en Madrid, ¿no? Él ya es gentil hombre de cámara de su majestad, lo primero que hace es ir a ver al rey, relatarle todas sus penurias, sus aventuras y demás, y acompañarle a las cortes de Monzón que se tenían un poco de chicos. En fin, él también se va a preocupar mucho de su hermana. Recordemos que su madre y la hermana, que también se llamaba María, eran servidoras de la infanta María, que después se convierte en archiduquesa de Austria y después en reina de Hungría y de Bohemia. María de Habsburgo, la hermana del rey Felipe, ¿no? Ellas siguen sirviendo en Viena a María. La madre ha fallecido unos años antes, pero él viaja de nuevo, pide permiso al rey, como viaje, a ver a su hermana, porque su hermana va a casarse con un noble portugués, ¿no? Entonces él se encarga, bueno, pues de organizar los esponsales y las condiciones y demás. Él viaja otra vez a Viena, entra en contacto otra vez con la corte vienesa, la infanta María le premia también nombrándole gentilhombre de su cámara, le reclama a su hermano el rey Felipe que premia a Alonso de Ercilla, que todavía se le deben dineros de Chile, todas estas cosas. O sea, Ercilla juega muy bien sus bandas. O sea, ya que ha tenido la posibilidad de estar en la corte desde jovencito y de que su hermana y su madre sirven a la otra corte, a la corte que va a ser la corte imperial en Austria, él se beneficia un poco de este juego cortesano, ¿no? Porque a él, aunque haya viajado y sea un aventurero y demás, pero bueno, eso le va a venir muy bien, ¿no? Para el futuro. De hecho, su hermana se va a casar, regresa con su hermana a Madrid, se va a casar con este noble portugués, pero va a morir pocos meses después. ¿Y a quién deja heredero su hermana? Pues a su pequeño hermano Alonso, ¿no? Me parece que era su hermano preferido, su hermano pequeño. Y este dinero que le deja a su hermana, que había servido muchos años a María de Habsburgo, no es poco, no es poco, porque había conseguido, pues precisamente por sus esponsales con don Fadrique de Portugal, que se llama el marido, María de Habsburgo bueno, le había premiado con una cantidad importante como dote, como ayuda y demás, ¿no? ¿Y qué hace Alonso Ercilla con esto? Pues mira, va a hacer un poco lo que yo he hecho con Españolas en el Nuevo Mundo, con el libro que he publicado en Amazon. Se va a autopublicar la primera parte de la Araucana. Porque claro, él sí es gentilhombre del rey Felipe, pero bueno, no ha tenido un asiento permanente, ha estado de aquí para allá, viajando constantemente, ha estado en las Indias unos años, y él se ha traído en su memoria y en unas pequeñas notas, él cuenta que entre batalla y batalla en Chile ya empezó a escribir y a componer sus primeros versos. Hombre, yo no sé, eso igual es muy lírico y demasiado poético. No me extrañaría que sí que hubiera tomado alguna nota de soldados veteranos de la conquista, que le hubieran contado hazañas anteriores a las que él presenció, batallas, personajes, nombres de caciques indios, fechas y demás, ¿no? Y que él fuera anotando. Pero bueno, él cuando ha regresado a España y fallece su hermana y recibe esa herencia, él lo va a emplear sobre todo para seguir escribiendo, seguir dándole forma a esa idea que tiene, contar lo que no se conoce, o sea, qué ocurre en Chile, pero además, como tengo formación y admiro a los clásicos y quiero imitar un poco a Ariosto y su Orlando Furioso y a otros grandes y a Lucano y demás, voy a hacerlo en verso, ¿vale? Y así, en 1569, sale la primera parte de la novela. Poema épico, donde él narra parte de la conquista de Chile. Y claro, dices, bueno, pero esto es una crónica, es poesía, es muy histórico, muy verídico, ¿no? Bueno, te puedo decir que es una novela histórica en verso, ¿vale? Entonces,
Hay datos reales y comprobados por especialistas, hay mucha poesía, hay exageraciones, hay como ocurre en todas las crónicas, pero él sí que estuvo allí, ¿sabes? O sea, yo de todos los cronistas de las Indias, yo siempre me fío más de los que estuvieron allí, que fueron testigos de vista. O sea, de Gómara no me fío mucho, porque escribió el dictado de Cortés, ¿no? De Díaz del Castillo me fío bastante más, ¿sabes? De Fernando de Oviedo también me fío, porque él estuvo unos años en la Española. De Castellanos, de Juan de Castellanos también, de su elegía de varones ilustres de Indias, es fundamental, porque él vivió desde jovencito en la costa de las Perlas, en la costa de Colombia, Venezuela, y escribió una crónica brutal, precisamente imitando a Arcilla, porque también le hizo un verso. Entonces Arcilla tiene esa doble faceta, pero ese primer aldabonazo que hace con la primera parte de la Araucana en 1569 causa sorpresa, causa sensación en el mercado, digamos, literario y poético de entonces. Porque narra unos hechos belicosos y tal, unos hechos de conquista, pero lo hace con una fuerza narrativa muy, de una manera que sorprende, y unos pasajes, unos nombres muy exóticos. Entonces, claro, quien lee eso dice, bueno, pues qué interesante, ¿no? Y además, pronto va a salir del círculo, digamos, de la alta nobleza, de los humanistas de entonces, que lo leen con agrado. También es mérito de Ercilla que va a llegar a gente con instrucción, pero incluso a soldados con instrucción como el propio Cervantes, ¿no? O sea, gente que sabía leer y escribir y que le llamaba la atención ese poema bélico de un lejano Chile que no conocía ninguno, donde narraba con gran expresividad todos los combates con el cuerpo, las cabalgadas, los paisajes y demás, ¿no? Y todo en rimas muy pulidas en octavas reales. Claro, ahora yo siempre lo digo, claro, ahora pues claro, nos puede costar más leer la Araucana, pero en aquel tiempo era como algo pues muy de moda, ¿no? Muy en boga, y se leía de una manera mucho más natural. De hecho, Ercilla, dado su éxito inicial, además poco después se casa, mira, se casa con María de Bazán, se casa con María Bazán, que es de la rama de don Álvaro de Bazán, o sea, del ensino de Álvaro de Bazán. No sabemos si es sobrina o prima, o el padre era primo, pero en fin, de una familia potente emparentada con Álvaro de Bazán. Y además es hija única, va a heredar una gran fortuna. Con lo cual, Ercilla ahí tuvo también, tuvo también buen ojo, ¿no? En ese sentido. Pero entonces se casa y todo empieza mejor. La Araucana va reeditándose. Se empieza a editar también en octavo, en ediciones más pequeñas, que justo eran para llevar en la faltriquera, o sea, eran como libros de bolsillo, que podían llevar incluso los soldados y capitanes pues, imagínate, en Europa o en Flandes, en las batallas, podían llevar la primera parte de la Araucana. Y Cervantes seguramente la leyó así, ¿sabes? En esas ediciones de bolsillo. Eh, em, y él, claro, ve también, porque una peculiaridad de Ercilla, también es un tío ambicioso, ¿sabes? Ve que ha tenido éxito y dice, bueno, pues hombre, yo esto que me ha costado publicarlo, todavía tengo muchas más cosas que yo viví y puedo ampliar este poema. Y así se va a poner con la segunda parte, ¿no? Que va a publicar en 1578. Por entonces, lo que te decía, él ya se ha casado con María Bazán, una rica heredera, el rey Felipe le premia con el hábito de caballero de Santiago, o sea, él va cogiendo una posición relevante. Va sonando los círculos humanistas como autor de ese poema épico tan fascinante, se anima y publica la segunda parte en 1578. Y eso es un pelotazo, eso es un bestseller, ¿sabes? Es un bestseller, él pide rápidamente licencia, no solo para Castilla, también para Aragón, también poco después para las Indias y también para Portugal. Y además él controla todas las ediciones, o por lo menos en las que él está, las de Madrid, las de Valladolid, las de tal, él controla personalmente las ediciones. En eso también Ercilla es un autor que tiene mucho cuidado con lo que sale de las planchas, ¿sabes? Pues lo normal era, bueno, pues te vendo mi esta y tú lo imprimes y me pagas algo. Eso era normal en el siglo XVI. Pero Ercilla no, Ercilla está encima del impresor, del editor, del librero que vende tal. Y reclama sus gajes, ¿no? Reclama
sus maravedíes a cada uno de ellos. No quiere que se le escape ni un céntimo, ¿no? Ercilla, con esta segunda parte, se instala ya entre los muy grandes de su tiempo con la pluma, ¿no? De hecho, a partir de 1580, tal es el reconocimiento que tiene, que va a ser nombrado por el rey oficialmente examinador o censor de libros. O sea, él va a dar la autorización para la publicación de otros muchos libros en Castilla, ¿no? Hace una labor de revisor. Y, claro, la fortuna que va acumulando y también el patrimonio que maneja de su esposa, que ha recibido una suculenta herencia, Ercilla, te decía, ese carácter un poco ambicioso y tal, quizás por ciertas dificultades que pasó en su niñez ante la pérdida de sus padres en esos primeros años, que la madre se intentaba sustentar más o menos, pero tenía muchos hijos, va a invertir en diferentes negocios, ¿no? Incluso se va a convertir en una especie de prestamista de nobles en apuros y tal. O sea, una faceta un poco, digamos, medio oscura que tiene aquí este personaje, pero que él le movía, bueno, pues el ansia por acumular capital. O sea, también estamos en el incipiente ya capitalismo, ¿no? Donde, bueno, aquí lo que prima es el oro y la plata, y ya que yo tengo una posición desahogada y que soy un tío célebre, voy a intentar eh, eh, pues, eh, pues acumular un poquito más. Pero Ercilla continúa viajando, o sea, continúa viajando. Cuando la corte se traslada a Portugal, cuando el rey Felipe reclama su derecho al trono portugués y se desata la contienda con los rebeldes que apoyaban al prior de Crato, a don Antonio, Ercilla, ¿qué hace? Ercilla va a la corte. Ercilla sigue siendo un cortesano. Es el granador de la Araucana, pero él quiere estar cerca, ¿no? Y de hecho va a aprovechar para pedir esa licencia para imprimir su obra en Portugal. Ercilla no hace nada así de casualidad. O sea, lo tiene todo muy meditado. Y ahí en Portugal es donde se dice que seguramente conoció a Miguel de Cervantes. Seguramente no, está casi comprobado. Miguel de Cervantes había estado preso en Argel 5 años, todos lo sabemos, después de Panto. A finales de 1580 va a Portugal a pedir alguna merced, incluso que le manden a Indias, algún oficio, se le rechaza, pero se le encomienda una labor, digamos, de espionaje discreto en las costas de Argel, por lo que se le pagan unos ducados. Cervantes regresa a presentar su informe y regresa a Lisboa, porque ahí se instala el rey Felipe en aquel tiempo, ¿no? Y Ercilla está por allí, entonces seguramente allí se conocieron. Y Cervantes admiraba a Ercilla. Cervantes no había publicado más allá de 4 versos entonces, ¿no? 1581-82. Y prueba de que le conoció y de que le admiró profundamente por la lectura que hizo de la Araucana es que la primera novela, digamos, de mediano relieve que tiene Cervantes es La Galatea, que es de 1585, poco después de ese encuentro en Lisboa. Y él allí le dedica unos versos muy elogiosos a Alonso de Ercilla, al que tiene como maestro, ¿no?, de poetas. En fin, los últimos años de madurez de Ercilla son de éxitos, son de reconocimientos, son de acumular pues mercedes y también caudales. Va a terminar de publicar su tercera parte en 1589. Digamos que esto me lo han preguntado alguna vez. Bueno, pero Ercilla es un autor de solo una obra. Sí, sí, pero es una obra de la mitad de su vida. O sea, es una obra que le lleva casi 30 años. Y es curioso cómo de año y medio, 2 en Chile, le da para tanto, ¿no? Pero bueno, ahí está el arte también, ¿no? De componer versos y de seguir pues narrando de esa manera lo que él vio en la conquista de Chile. Y además él en la segunda y la tercera parte también mezcla episodios, mete episodios más contemporáneos. Pues bueno, como él ve que ha funcionado, que ha tenido un gran éxito, él sigue imaginando versos en su cabeza. Va a publicar esta tercera parte en 1589, donde tiene muy cerca los sucesos de Lisboa, la batalla de las Islas Terceras, de la que él pudo ser testigo perfectamente, porque estuvo 2 años en Lisboa. Y él aprovecha y mete también unos versos sobre el derecho que tenía su rey al trono de Portugal y cómo se desarrolla la batalla de las Islas Terceras. Por eso la Araucana, lo que te decía, es como una novela histórica en verso, donde él te narra la conquista de Chile y también otros acontecimientos que él vivió muy de cerca.
Y lo hizo con acierto. O sea, mira, yo la última edición que revisé de la Araucana es la que publicó la RAE en 2022, por Luis Gómez Canseco, un académico experto en Ercilla en el Siglo de Oro. Y él decía que, bueno, que él sabe mucho más que yo, por supuesto, que Ercilla seguramente no fue el mejor poeta, pero fue un narrador extraordinario. Y yo creo que ese fue el quid de la cuestión, ¿sabes? Para que él fuera tan celebrado. Porque hemos hablado de Cervantes. También en mi novela está Lope de Vega. Está el Fénix de los Ingenios. Porque Lope de Vega también estuvo en Portugal, ¿sabes? Seguramente escapó de Madrid, de alguna de esas aventuras amorosas, padre celoso, y llegó a Lisboa. Y él se embarcó para participar en la batalla de las Islas Terceras. No está claro que conociera Arcilla, pero lo que sí está claro es que también leyó la Araucana con admiración y agrado. Lope era mucho más joven y Ercilla va a morir poco después, en 1594. Lope de Vega sí que le califica como el Colón de las Indias del Parnaso, ¿no? Muchos años después de que Ercilla haya muerto, ¿no? Le compara con el grave Garcilaso, con Garcilaso de la Vega. O sea, digamos que fue como un espejo en el que mirarse para otros muchos poetas y los más grandes de nuestro siglo de oro. Entonces, claro, dices, bueno, ¿y este tío? Un cortesano, un soldado en Chile, un viajero impenitente, vivió mil aventuras, fue un espejo para Cervantes, Lope y demás, no tenía un libro, o sea, no le conoce nadie. Y dices, bueno, pero ¿y cómo es posible? Entonces, claro, aquí volvemos al inicio, digo, bueno, pues venga, pues vamos a contarlo. Y es lo que yo he querido hacer. Terminando además en Ocaña con una historia muy curiosa, y con esto concluyo. Dices, ¿dónde están los restos de Alonso Ercilla? Pues están en Ocaña, en el convento de San José de Ocaña, las Carmelitas Descalzas. Y dices, ¿y por qué? ¿Por qué acabaron en Ocaña? Si en Ocaña no consta que ni siquiera estuviera Ercilla en vida, ¿no? Y mira que viajó el hombre. Porque su esposa, María de Bazán, cuando se casa con Ercilla, durante los años de matrimonio no tuvieron hijos, ¿vale? Entonces, claro, ella que tenía un suculento matrimonio, sobrevive a su esposo y ella quiere fundar un convento. Y quiere fundar un convento de esa orden nueva de Santa Teresa de los Carmelitas. ¿Qué pasa? Que pocos años antes se había fundado el convento de Santa Ana, en la plaza que hoy lleva su nombre y que fue demolido por José Bonaparte, José Pepe Plazuelas, le decían, porque amplió, derribó muchas casas en Madrid para formar grandes plazas y demás, ¿no? La Plaza Oriente, la Plaza de Santa Ana. Este convento de Santa Ana se había construido pocos años antes de la muerte de Ercilla. Entonces, según los estatutos de la orden, no podía haber otro convento de las Carmelitas en la misma ciudad. Pero le dijeron como que se buscara otro lugar. Y ella, pues bueno, tanteó por Toledo, demás, y al final consiguió comprar unas casas y unos terrenos en Playa. Ella es la fundadora del convento de San José, de las Carmelitas Descalzas, y allí lleva los restos de Ercilla. Y allí siguen, pese a avatares de la historia, guerras, los franceses de por medio como siempre, la guerra civil, que también eso se convirtió en una especie de cuartel barra checa tras la batalla de Ocaña. En fin, ahí siguen los restos de Ercilla. Fíjate también otro detalle, de allí no salieron hasta el siglo XIX, cuando hubo un proyecto a mediados de siglo de Panteón Nacional de Hombres Ilustres en la Basílica de San Francisco el Grande, ¿vale? Hubo un proyecto después de la Gloriosa, ¿vale? Para trasladar a, bueno, nuestros más ilustres personajes de la historia a esta basílica para formar un panteón. Ahí se llevó los restos, si consiguieron sumar los restos, por ejemplo, de Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, Garcilaso de la Vega, Juan de Mena, Juan de Villanueva y Alonso de Ercilla. Había algunos más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, de hecho, el concejo de Ocaña y el alcalde y demás se oponían, en todos los lugares donde estaban sus hijos ilustres enterrados se oponían a este proyecto. Pero bueno, al final
cedieron y los llevaron a Madrid, y una procesión tremenda y tal, que narro también en un epílogo en la novela, para enterrarlos en este panteón. ¿Qué pasa? Que después de este proyecto pronto careció de los medios suficientes para conseguir exhumar otros restos o encontrarlos siquiera. La reclamación de los distintos municipios que querían recuperar a sus hijos ilustres, el abandono por parte de las autoridades. Pronto, unos años después, salieron nuevamente a sus destinos originales, ¿no? Y Ercilla sigue enterrado, o lo que queda de él, en Ocaña, en este convento de San José, que además tiene una lauda funeraria en la iglesia del convento muy bonita, una lauda de bronce espectacular. Sí. Vaya vidas, macho. O sea, un tío siglo XVI, Tremendo. madrileño, que hace su primer recorrido pues, por Flandes, por Alemania, por esos territorios de la monarquía hispánica, regresa, va a Viena, vuelve, va a Londres. Supongo que, conociéndole como le conocemos, no se quedaría en Londres, sino que también se movería por los alrededores, regresa y se va a Perú y luego a Chile. Yo no sé cuántos, siglo XVI, yo no sé cuántos europeos habían visitado aquellas tierras, aquí No, al no, sur de efectivamente. Chile. Supongo que sería de los primeritos, joder, y luego regresa y no contento con eso, se va a Portugal, barajamos que estuviera en las Islas Azores. Yo he estado en Azores, macho, está a mitad de camino otra vez de América, está a mitad de Sí, camino sí, 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 entre sí. Europa y Canadá. Vaya vidas, macho, vaya vidas. Impresionante, impresionante. Por eso te decía que fue un viajero, que fue un hombre de la corte, que siempre estuvo muy cerca del poder, pero que lo que bueno, le incitaba era la aventura, ¿no? Y era el viaje, y era probarse a sí mismo, y era un hombre de vasta cultura. O sea, si no, no puedes escribir esa pedazo de obra de Tarantana, ¿no? Entonces, claro, por eso también volvemos a lo que comentaba antes, ¿no? Estoy conquistador analfabeto y rodeo. Bueno, sí, algunos casos hay, pero por favor. O sea, también el propio Cortés había estudiado en Salamanca, ¿no? Es verdad que se dice que fue bachiller, no acabó bachiller porque le gustaban más las tabernas que las clases, ¿no? Pero hay otros muchos casos, o sea, había Jiménez gente de de Quesada, el toda mismo el condición. fundador de Bogotá, González también de Quesada, es totalmente. Un era, hombre de leyes, sí, sí, vamos, en escribano, una sí, sí, mano la pluma y en otra la espada. Era algo totalmente. pues, realmente habitual vamos, yo imagino aquellos tipos llegando a un sitio y para dónde hay que ir. Y pues para adelante, no hay Adelante, otra, sí, para sí, adelante. totalmente. Y la verdad que somos muy afortunados de tener gente como tú que recuperas esas historias y que las das a conocer. Y yo te lo agradezco. Siempre agradezco a todos los que pasan por aquí, pues eso, que en una hora y media, pues nos ofrecen un somero recorrido, pero que nos hace eh, hacernos una idea pues del esfuerzo de años y de horas y de horas y de horas, no solo leyendo las obras, sino analizándolas y buscando nueva información, pues para hacer las novelas que tú haces. Claro. Y eso, amigo, es de agradecer. No, no, yo te lo agradezco a ti esta oportunidad para hablar de un personaje querido, porque al final los personajes sobre los que trabajas te los haces tuyos, ¿no? Un poquito y forman parte ya casi de tu familia, ¿no? Entonces, bueno, es lo que te decía también antes. Nadie ha escrito sobre Ercilla una novela, una mísera novela, un algo, un libro, un pequeño algo. Pues no, pues bueno, pues yo sí, pues mira, pues yo he hecho mi humilde novela histórica basándome en su vida, en sus peripecias, en sus múltiples viajes, en sus amoríos. También hay amoríos en la novela, claro que sí. También hay batallas, en fin, un poco de todo de lo que él vivió, ¿no? Pero dándole también, pues bueno, un poquito de espacio a la imaginación para darle agilidad al relato, ¿no? Yo no quería, porque al principio me costó, fíjate, yo venía de un ensayo con doña Aldonza Manrique, la primera gobernadora que hubo en América, que además era criolla, nació en Santo Domingo y fue nombrada por el emperador Carlos en 1527 para gobernar la isla Margarita, que había heredado de su padre y sí, le correspondía a ella, aunque fuera una niña, ¿no?
un personaje fascinante y una época tremenda. Y claro, yo venía de ese ensayo que me ha costado mucho y profusa documentación, profusa bibliografía, profusas pies de página. Y claro, cuando yo empiezo con Ercilla, digo, joder, estoy haciendo lo mismo. No, no quiero. Yo quiero hacer una novela. ¿Sabes? O sea, me costó cambiar el concepto, ¿sabes? Y la manera de escribir, porque dices, bueno, vamos a huir de la, del academicismo, ¿no? O sea, vamos a aligerar esto, ¿no? Vamos a hacerlo más una novela de aventuras. O sea, sí, sin anacronismos, sin inventarme cosas que no pudieran ocurrir, bueno, y sin meter la pata o sin procurar meter la pata. Pero basándome en su vida, pues yo hago mi retrato, claro, de Alonso de y, y al final es lo que se trata. O sea, yo creo que es una manera muy fácil de acercarse a él, ¿no? A quién fue y por qué es recordado, aunque aquí lo hagamos poco. No sé. Y ahora que ya has tocado varios temas, eres un tío también valiente porque has tocado pues temas que pueden parecer pues minoritarios. Mm. Estoy acordándome ahora de un amigo, Enrique Sicilia, que solo escribe sobre derrotas. Entonces, Sí, claro, él lo tiene muy difícil porque escribe sobre derrotas españolas y no hemos tenido muchas. Llegará el momento que se le agoten las temáticas. claro. ¿Qué barajas ahora se te puede contar? Pues mira, estoy barajando varias opciones. Me apetecía algo sobre el expolio francés en España, en la guerra de independencia. Entonces, pero bueno, tengo varias líneas y todavía no sé cuál voy a tomar. Pero ese saqueo que hubo brutal de nuestro patrimonio artístico, patrimonio literario, patrimonio religioso, por las tropas de Napoleón, eso no se ha contado lo suficiente. No sé si tú tienes esa impresión. O sea, sí No, que hay libros, hay yo lo he ensayos. sufrido, yo la he sufrido porque sabes que a mí me gusta mucho la genealogía y investigo mucho sobre temas genealógicos y muchas parroquias cuando vas a buscar fueron quemadas por los franceses. Y cuántas obras de arte, cuántos cuadros, cuántas tallas, cuántos santos, cuántas vírgenes, pues acabaron en casas de soldados franceses o de oficiales franceses y que muchas han ido volviendo a casa a lo largo del siglo XX, también hay que reconocerlo, pero otras muchas se perdieron. Y Total, tenemos un patrimonio muy rico, pero si no hubiéramos sufrido una guerra civil como la que sufrimos y una entrada francesa tan, pues, con esa política de tierra quemada, de ir claro. abandonando, pero ir destrozando, España sería, vamos, la envidia de que lo somos, ¿no? Pero seríamos un país con un patrimonio cultural inigualable. Totalmente, totalmente. Pero lo que tú dices, o sea, fue un saqueo brutal. Y sí que se fueron recuperando piezas, pero sigue habiendo muchísimas que, vamos, decoran grandes palacios, grandes castillos en toda Europa y en Estados Unidos. Piezas que están en grandes bibliotecas de otros países. Me estoy acordando ahora del Cancionero de Baena, o sea, Cancionero de Baena, brutal, siglo XV, Biblioteca del Escorial. ¿Dónde está? Biblioteca Nacional de París. Y además no lo digitalizan para que no sea fácil consultar. ¿Sabes? Esto es así, ¿no? En fin, y me apetece indagar un poco más y a lo mejor hacer una novela sobre esto, porque seguro que hubo personajes, seguro que hubo gente del pueblo español que intentó ponerse, ¿no? Y que plantó cara a este saqueo en ocasiones, ¿no? En pueblos, en aldeas, en el propio Madrid, en el Escorial. Estoy ahí dando una Muchos, vuelta. muchos curas merinos hubo, sí, sí, Claro, no, no, y sí, curas sí. y no curas, sí, sí, seguro que sí. Y me apetece contar algún caso peculiar o algo que yo pueda indagar, para salir un poco de la etapa americana, ¿sabes? Bueno, pues deseando estar. Y Dani, muchísimas gracias. A ver si nos vemos pronto, nos tomamos unas cervezas, nos ponemos al día
Y nada, muchísima suerte también con este último proyecto y a seguir. Seguimos dando guerra, seguimos luchando y seguimos recuperando la historia de España. Claro que sí, Muchísimas claro que gracias, sí. amigo. Gracias a ti, Miguel Ángel, gracias a ti. La cerveza cuando quieras y mucho éxito para ti también, que lo mereces. Gracias.